Nomine Patris, Filii e Spiritus Sancti. Amén. Simplemente una breve reflexión, pues, en este día de domingo. Ya el domingo pasado habíamos hablado acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es la persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre, pues, según aquella lectura que habíamos hecho de la carta a los Colosenses de San Pablo, tan importante y tan llena, que incluso el comentario que habíamos hecho, esto agota toda otra cosa que se pueda decir, y evidentemente, ¿no? la palabra de Dios es inexhausta, y digamos, uno puede agotar los elogios hacia nuestro Señor, pero como es palabra de Dios, es inexhausta, es decir, cada vez que uno lo lee tiene una nueva reflexión, una nueva inspiración, pues porque es palabra viva y eficaz. Esto es así, todas las cosas Dios las ha hecho a través del verbo, que es su palabra. Bueno, y hoy el Evangelio narra que antes de que se acercaran los fariseos para tentarle nuevamente, como así hicieron siempre, fueron sus enemigos que reconocían su humanidad, evidentemente, ¿no? Sabían que era un hombre, que no era un fantasma, etc., ¿no? Dan testimonio que realmente era un hombre. Pero sin embargo le preguntan, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? ¿Cómo tú? Bueno, esto es Jesucristo muchas veces en los evangelios dice que Él es Dios. Dice que Él es Dios. Dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Creed a mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. Y evidentemente, ¿cuáles son sus obras? Sus obras son los milagros. El único que puede hacer milagros es Dios. ¿Por qué? Porque el autor de la naturaleza es Dios, y el milagro sobrepasa la naturaleza. Es decir, la ley natural exige ciertas cosas, que pasadas esas es imposible que se realicen, porque la naturaleza obra según lo que es. Entonces, yo no me puedo romper una pierna e inmediatamente estar rehabilitado. No, indica que uno tiene que esperar bastante tiempo que se suelden, etcétera, etcétera. Hay un caso muy lindo, un milagro muy lindo, porque algunos dicen, pero ya no se hacen más milagros. No, milagros se hacen todos los días. Milagros se hacen todos los días, porque el milagro, todos los días, por ejemplo, el milagro de la Eucaristía, ¿no? No es que se hagan milagros patentes que uno vea, como en el tiempo de nuestro Señor, que lo sabemos por los evangelios, por los testimonios, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, un caso patentísimo de un milagro que no se podía refutar, nadie lo puede refutar, porque ha habido testigos oculares y fidedignos. Entonces, nuestra fe se apoya justamente en esto, ¿no? En el testimonio de testigos fidedignos, fieles, y que han visto y tocado lo que ellos testimonian, pues, que es justamente la predicación de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, como decimos muchas veces, han dado la vida por eso que predicaron, pues. Muy bien, entonces, hasta tal punto dice que nuestro Señor hacía milagros por los apóstoles, que aún con la sombra de San Pedro se curaban los enfermos, pues, aún con la sombra. Es decir, ¿por qué esto? Y para justamente esos testimonios tan rimbombantes eran justamente para demostrar que esos pescadores, esos publicanos que no tenían
no tenían nobleza, digamos así, de origen, ni nada por el estilo, eran ignorantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de la venida del Espíritu Santo, conmovieron al mundo. Entonces era necesario que Dios hiciera estos milagros justamente para testimoniar con ellos que lo que predicaban era la verdad. Entonces, los milagros es para eso. Y que iba a decir, por ejemplo, sucedió en 1700, ¿no? Había un hombre, un muchacho, un campesino, que trabajaba en el campo, etc. En España se dio, no me acuerdo el nombre del lugar, pero bueno, era un campesino. Entonces, acomodó, en ese tiempo tenían carros y las ruedas eran de madera y eran pesados, etcétera, etcétera. Y acomodaron en el carro todos los instrumentos de la labor que iban a hacer durante el día. Y en un momento determinado se cayó este muchacho y le pasó el carro por encima de la pierna y se la destrozó, hasta tal punto que inmediatamente, en ese tiempo no eran los nuestros, los médicos le tuvieron que amputar la pierna. Así que le habrán dado algo medio fuerte como para calmarlo, porque no había anestesia, ni nada por el estilo, y a pura sierra le cortaron la pierna. Entonces, esto, bueno, se mejoró, etcétera, etcétera, pero hubo con muletas, hasta tal punto que nunca más pudo trabajar. Y durante 20 años estaba en el atrio de la iglesia de la Virgen pidiendo limosna, y la gente lo conocía ya, entonces le ayudaban, pues, porque veían perfectamente que era aquel joven campesino que lo que le había pasado, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre que tenía molestia o qué sé yo, él tocaba el aceite que ardía delante de la imagen de la Virgen y se pasaba en el muñón, ¿no? Entonces, y así durante 20 años. Y uno de esos días llegó a la casa y la familia le dijo que el cuarto de él se le habían ofrecido un soldado porque estaba de paso, etcétera, etcétera. Entonces, que la madre le había preparado un camastro, sobre unos barriles que tenían, le pusieron un par de tablas y una manta y qué sé yo, para que lo mirara. No tenía problemas. Bueno, muy bien, entonces como todos los días, pues se acostó, etcétera, etcétera, y a los 10 minutos, llegó con la muleta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y como todos los días. Y a los 10 minutos de haberse acostado, la madre pensó que a lo mejor tenía frío y le llevó una manta más. Y cuando se acercó con la vela o con la lucecita, no sé qué, que tenía, sí, una vela, una antorchita, y miró y vio que tenía 2 pies. Entonces se sorprendió y llamó a todo el mundo. Y evidentemente tenía la pierna que le había faltado, y hasta tal punto que se veía en el lugar donde le habían amputado la pierna como si hubiera estado cosido y cicatrizado. Entonces, bueno, esto fue un revuelo, evidentemente, ¿no? Se enteró todo el mundo del pueblo, se enteraron los médicos, testimoniaron que ellos mismos le habían cortado la pierna, e incluso testimoniaron que era la misma pierna de él, porque tenía una cicatriz cerca del tobillo, y la tenía. Entonces fueron a ver dónde habían dónde habían enterrado la pierna los médicos cuando se la cortaron, y no había nada, evidentemente, no había nada. Entonces es un milagro que fue reconocidísimo, porque dieron testimonio todo el pueblo, todos los médicos y hasta el obispo, hasta el punto que el rey pidió verlo a este muchacho. Y claro, cuando se acercó y le contaron el rey se arrodilló y le besó la pierna, pues, porque era
era el milagro que le había hecho la Virgen, pues. Entonces, milagros Dios hace, lo que pasa que, evidente, cuando este hombre era católico, este hombre tenía fe. Bueno, entonces Dios hace milagro cuando quiere y como quiere. Él es el dueño de la naturaleza y puede cortarla, cortar esos efectos naturales y ¡tuc! Ahí nomás, emplear la acción divina y sobrenaturalmente se corrige una ley natural, pues, se corrige o se anula, ¿no? Como en este caso, pues. La ley natural era que nunca más iba a tener piernas, sin embargo, ahí estaba, conocidísimo, después de 20 años. O sea que Dios dejó pasar todo ese tiempo para que el milagro fuera bien patente, que Dios sigue haciendo milagros. Bueno, por eso dice nuestro Señor que si no me creéis a mí, creed a las obras que hago, porque los milagros son patentísimos. Y además le estaba hablando a un pueblo que conocía los milagros que Dios había hecho, el milagro del Mar Rojo, es decir, conocían toda la historia de Israel. Aquella vez que Josué, cuando estaban en guerra contra los amalecitas, me parece que eran, hizo parar al sol. El sol se paró durante un día en el cenit y la luna se paró también y no se movió. Entonces, es un milagro. Nunca más nadie ha hecho semejante cosa. Nunca nadie más ha hecho. El sol se paró en el cenit. ¿Por qué? Y porque necesitaban luz para combatir, pues. Y evidentemente tuvieron la victoria, ¿no? Pero quiero decir, bueno, el pueblo de Israel conocía esos milagros. Y los fariseos y los saduceos, etcétera, conocían de esos milagros. Por eso nuestro Señor les está hablando, si no me creéis a mí, creed a mis obras, pues. Ellos conocían lo que eran, no eran paganos, no se los estaba diciendo los romanos. Bueno, en fin, entonces, ¿cómo se llama? Y para tentarle se acerca a uno y le pregunta esto que acabamos de decir, de leer, del mandamiento principal. Y después, como nuestro Señor siempre tiene una lógica irrebatible, y además es una lógica tan natural y tan sencilla, como por ejemplo lo que les preguntan, ¿de quién? A los apóstoles les había preguntado, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos que es Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que son? Entonces San Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios mismo. Lo cual le mereció que lo nombrara cabeza y jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Es una confesión de fe, evidente. Entonces, ahí les pregunta a los fariseos, dice, les voy a hacer una pregunta, ¿de quién es hijo el Hijo del Hombre, el Mesías? Él. De David. Entonces dice, si es hijo de David, ¿cómo el mismo David lo llama Señor? ¿Cómo el mismo David lo llama? Evidente, el profeta David, cuando escribe en el Salmo que acabamos de leer ahí, siéntate a mi diestra mientras yo pongo a todos tus enemigos por el cabel de tus pies, le dice nuestro Señor refiriéndose a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo llama Señor? Porque Jesucristo es Señor, y ya David lo había visto en revelación, porque evidentemente el Espíritu Santo siempre obró. El Espíritu Santo no es que aparece después, no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces siempre obró de alguna manera u otra. Bueno, entonces y ya nadie podía rebatirle nada, porque claro, se quedaron mudos, porque si decimos una cosa, tenemos el pueblo, si decimos que es otra cosa, entonces nadie osaba preguntarle nada porque los destruía. Antes de esto sucedió
que los saduceos que no creían en la resurrección también hicieron una propuesta para tentarle. Y decía, si un hombre se casa y se muere y resulta ser que la mujer, que este hombre tenía 7 hermanos y la mujer se va casando con cada uno de ellos y se muere, ¿en la resurrección de quién será mujer? Y los dicen, no, en la resurrección no habréis leído que seréis todos como ángeles, porque no habrá ni casamientos ni nada por el estilo. Uno va a conocer, uno va a recordar el parentesco, los familiares, etcétera, etcétera, pero no va a haber, nadie se va a casar, porque ya no va a haber necesidad, pues, evidente. Después del juicio se acabó todo eso. Si seréis como ángeles en el cielo, como ángeles de Dios. Entonces, dice, una vez he escuchado que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Claro, es así. Entonces, después de la resurrección, se acabaron los muertos, porque nunca más va a haber el nacimiento de nadie, como ahora, ¿no? Bueno, entonces, y ahí también los destruyó. Y estos otros, los fariseos, se creen que se las iban a sacar de arriba. Dice, a ver, nosotros lo vamos a tentar esto, a ver qué es lo que dice. Y también los destrozó, pero con una lógica tomada de las Escrituras sencilla, ahí nomás. Siempre es irrefutable, siempre es Señor, es el Maestro que enseña. Jesucristo, la figura de Jesucristo es espectacular, espectacular. El Evangelio lo muestra realmente como el Señor, como el Maestro, el que domina, el que hace todas las cosas, el que permite que hagan todo lo que hagan porque Él lo quiere, porque Él lo decide, así como lo vemos en la Pasión, etc. Por eso que es tan importante la lectura del Evangelio, porque surge la persona de nuestro Señor, que es evidente, la del Verbo, ¿no? Jesucristo no tiene persona humana, ¿no? Sino que es la persona del Verbo, por quien Dios ha hecho todas las cosas. Entonces, hay que leer la epístola a los Efesios, etc. Decir, Padre, como la oración que hace nuestro Señor, que lo pone San Juan, ¿no? Antes de la agonía, está rezando, dice, Padre, que estén conmigo, que quiero que estos estén conmigo donde yo estoy, para que vean la gloria que tuve antes de la creación del mundo. Es decir, está hablando Jesucristo ahí. Es decir, que el primer pensamiento de Dios siempre es Jesucristo, Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el Verbo hecho hombre. Por Él, por Cristo, Dios ha hecho todas las cosas y no hubiera hecho nada sin Él y sin tener esta intención. No hubiera hecho nada. Sin embargo, y en Él fuimos escogidos, dice San Pablo, en Él fuimos escogidos. Muchas veces hemos dicho que si nosotros estamos vivos, si estamos en la existencia, es porque Dios nos ha escogido y nos ha amado de antemano, desde antes que naciéramos. ¿Para qué? Para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia, digamos que naciéramos. Entonces, esto es grandioso, pero siempre en Cristo. Todo lo que hace Dios lo hace en Cristo. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Si no hay en cuanto a la esencia, ¿no? No en cuanto a las personas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No hay que confundir. Pero la esencia, como decíamos la vez pasada, es una sola. La esencia de Dios es una sola. Entonces el Padre y yo somos uno. Por eso siempre les ha mostrado 1000 veces que Él es Dios. Que Él es Dios. Entonces, bueno, que la gracia de la Santa Misa de hoy sea esto, es buscar, muéstrame tu rostro, dice el Salmo de David. Señor, muéstrame tu rostro, buscar y ver cuán suave es el Señor. Entonces, que la gracia de la Santa Misa de hoy sea esa, de buscar permanentemente en las lecturas, etc., la persona de Jesucristo, que es totalmente esplendente, Muy bien.
nosotros tenemos, por una gracia de Él mismo, de Jesucristo, conocer el rostro de nuestro Señor, que es el rostro de la sábana santa, el rostro de la sábana santa. Es imposible, hasta improbable que, ¿cómo se llama? Que haya habido alguien que haya sido enterrado de la manera que fue enterrado, cubierto de la manera que fue cubierto, etcétera, que se haya conservado hasta nuestros días y que le hayan crucificado, que se note la marca de los clavos, que se note la marca de ¿a cuántos ajusticiados le han hecho lo mismo? Coronado de espinas, clavado en un costado, etcétera, etcétera. No existe, históricamente no existe solamente uno, que es Jesucristo. Y la Santa Sábana da testimonio de esto. Eso que es el milagro en el cual, es decir, en la Santa Sábana no se apoya nuestra fe, evidentemente que no, pero es un testigo fidedigno en lo que sí nosotros tenemos fe. ¿Se entiende? Es extraordinario. Entonces, bueno, y en la Santa Sábana se ve la figura de nuestro Señor, y el rostro de nuestro Señor es lo que más aparece, pues. Así que bueno, que la gracia de la Santa Misa Dios nos la conceda a través de la Santísima Virgen María, aquella que conocía perfectamente quién era el Hijo de Dios, porque era su Hijo propio. Y bueno, que así sea, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.